En el año 1993, en abril del 93, el señor doctor Piñón me mandó a España para que me hiciera cargo de la sede de Zaragoza. El Heraldo, el miembro del grupo que durante muchos años había dirigido esa sede, hoy día es sacerdote, el padre Roberto Polimeni. El doctor Piñón lo mandaba al Perú y hacía falta sustituirlo en la sede que los heraldos, el grupo, la obra del señor doctor Piñón tenía en Zaragoza. Y en la sede de Zaragoza no teníamos un oratorio, una capilla, pero no teníamos santísimo. Y íbamos todos los días, prácticamente todos los días, a misa al Pilar de Zaragoza. Esta misa que estamos aquí celebrando, la misma que me tocó escuchar centenas de veces, porque cuando no había una misa propia, los sacerdotes celebraban la misa de la Virgen del Pilar. Me acuerdo como si fuera hoy, el primer día que entré en la basílica. Llegué a Zaragoza en la nochecita, venía de Madrid y ya estaba la basílica cerrada, pero con los acompañantes nos fuimos hasta la puerta y aún cerrada la iglesia nos arrodillamos y le rezamos a la Virgen consagrando el apostolado en dicha ciudad. El día siguiente la fuimos a visitar y uno se sorprende por las proporciones de ese templo. Es enorme, pero es enorme, enorme, no se hacen una idea. Enorme, enorme. Si uno se pone a rezar el rosario por la puerta, por la parte de afuera del templo, caminando normal, uno da la vuelta y reza 3 decenas y media o 4, casi el rosario completo, dando la vuelta por afuera. Es enorme. Tiene 4 torres gigantescas de 80 metros de altura. 80 metros de altura, es casi una manzana, es enorme, es enorme. Bueno, y uno entra y ve ese templo gigantesco y le conducen hacia la Santa Capilla, el lugar donde está la Virgen. Y uno encuentra en la Santa Capilla llena de mármoles y de esculturas, y el techo todo dorado, las columnas de piedra con bronces, todos bien lustrados. Están las banderas de todas las naciones de Iberoamérica y de Filipinas. Iberoamérica y de la península ibérica, están también la bandera de Portugal y lógicamente de Brasil. Bueno, y uno ve, es enorme, enorme. Y es tan grande que uno llega, ¿dónde está la Virgen? Porque no la ves, ella es chiquitita, tiene 33 centímetros de altura. Y uno cuando entra así todo curioso, todo impresionado, abismado, y de repente uno la ve. Cuando ves a la Virgen, te quedas sin aire. Me pasó eso y me tocó acompañar a muchos peregrinos que llegaban a Zaragoza por primera vez. Me tocó acompañar familiares míos y heraldos de otros países que venían de visita o estaban de paso. Me tocó muchas veces, pero muchas veces. Y con todos observé lo mismo. Cuando la misma operación, buscando la Virgen, de repente la distinguen, se quedan sin aire. Te impresiona, te impresiona. Ella está en una especie de nicho, no es un nicho, bueno, llamémosle nicho, con una piedra oscura que representa la noche y está adornada con estrellas de plata o de oro quizás, y todas engarzadas con piedras preciosas. Representa la noche en la cual la Virgen se le manifestó, vino a visitar al apóstol Santiago. Zaragoza está ubicado en un lugar muy estratégico, a orillas del río Ebro, que es el río
más largo de España. Nace en los montes de Cantabria y atraviesa de oeste a este toda la península ibérica por el norte y va a desembocar en el mar Mediterráneo. Y justo en donde está la ciudad llegan dos ríos. Uno viene por la margen izquierda, otro por la margen derecha. El Huerva y el Gállego. Entonces es una ciudad que tiene tres ríos. El agua es un elemento vital, sobre todo en época de guerra. El enemigo te pone cerco y si no hay agua potable, la ciudad se tiene que rendir. En esa materia, muy bien abastecida. Y había sido fundada no mucho tiempo antes del milagro que nos ocupa hoy, en honor al emperador César Augusto, que había reinado en tiempos de Jesús, por tanto no mucho antes. Se llamaba César Augusta, así se llamaba la ciudad, César Augusta, Zaratustra, Zaragoza. Ahí había llegado hace un tiempo el apóstol Santiago. Después de Pentecostés, los apóstoles se diseminaron, se fueron de viaje a distintas regiones del mundo, del Imperio Romano, y a Santiago le tocó ir a evangelizar la península ibérica. Era en ese entonces provincia del Imperio Romano, con ciudades importantes, como Hispalis, que es Sevilla, y bueno, y tantas otras, Tarragona, bueno, y tantas otras ciudades, eran ciudades prósperas romanas. Fíjese que hay 2 o 3 emperadores romanos nacidos en España. Por tanto, con buenas comunicaciones, con ciudades bien urbanizadas, bien establecido el imperio en ese lugar. Y un lugar propicio para que alguno de los apóstoles ahí llegase. Y él le tocó a Santiago. Estamos hablando de Santiago el Mayor, el hermano de Juan, el evangelista, el apóstol San Juan. Ambos hijos de Zebedeo, pescadores del mar de Galilea. Y la tradición nos cuenta que Santiago deambuló por varias regiones de España. Hay noticias, hay testimonios, hay tradiciones de que estuvo en diversas partes de España, el norte, el sur, en Galicia. Y le costó. Al pobre Santiago le costó bastante hacer apostolado ahí. Una sociedad que se presentó como un poco renuente, un poco con dificultades para aceptar la predicación evangélica. Y después de casi 7 años de evangelización, los frutos eran más bien escasos. Se cuenta que Santiago solo había conseguido apenas 7 conversos, 7 discípulos, y que estaban con él en Zaragoza cuando ocurrió el milagro que les voy a contar. Lógicamente, como a todo ser humano, cuando las dificultades se presentan insuperables, a pesar de que uno hace 1, 2, 3, 100, 1000 intentos y las cosas son muy difíciles. Uno eleva al cielo plegarias, pero parece que el cielo está cerrado y no escucha las oraciones. Y el panorama se presenta sombrío y desalentador. Porque no hay cosa más dura que hacer apostolado, dedicarse al bien por las almas y ver que las almas no rechazan, prefieren el mundanismo, prefieren la frivolidad, prefieren la vida cómoda y tranquila, no tienen generosidad para entregarse a Dios. Bueno, y después luchando con los ambientes de cada uno que a veces le presentan guerras y dificultades, no es fácil. Y Santiago se encontraba en esa dificultad. La Virgen aún vivía en Jerusalén, no había emigrado hacia Éfeso en compañía
del hermano de Santiago, de San Juan, evangelista. Y como nos cuenta Monseñor, durante esos 15 años en que Nuestra Señora sobrevivió a nuestro Señor, ¿no? Ella tuvo su dormición, su ascensión al cielo, unos 15 años después de la muerte y resurrección de Jesús. En esos años era muy común que nuestro Señor se le manifestase. Monseñor dice que prácticamente era diario y que en muchas de esas apariciones de nuestro Señor a la Virgen también Jesús era acompañado por San José. Y eso le consolaba a Nuestra Señora. Imagínense la prueba que fue para ella quedarse sola en este mundo. No tenía más el apoyo de San José, que ya había fallecido, y no tenía a Jesús, su hijo. Y en una de esas apariciones, Nuestro Señor le revela a la Virgen: Señora, quiero que hagas algo por Santiago. Él está en España, como bien sabes, en la ciudad de Zaragoza, sí, Zaragoza, y está pasando por especiales dificultades. Está con una tentación de desánimo. Estaba pensando que su esfuerzo no tiene fruto, no tiene valor, no está conquistando nada. Necesito, Señora, que vayas y le fortalezcas, le consueles. Y al mismo tiempo quisiera que le revelases que es mi designio de que Él sea el primero de mis 12 apóstoles en derramar la sangre por mí. Ya había muerto el protomártir San Esteban, pero de los 12 apóstoles, bueno, quitando a Judas, que fue reemplazado por Matías, ninguno había padecido el martirio. Todos encontrarían la muerte, tendrían esa honra de afirmar con su sangre la divinidad de Jesús y su resurrección. Y Nuestra Señora prestó sum. Terminada la aparición de nuestro Señor, incontinenti, se le presenta una legión de ángeles y ella les indica que quería ser transportada hacia Zaragoza. Y fue volando. Hoy nos tomamos un avión. La Virgen la llevaron a Los Ángeles. Nos encontramos en el invierno del año 40, mes de enero. Y acaba de iniciar el año. Estamos en la noche del 1 al 2 de enero del año 40. Santiago con sus discípulos había salido de la ciudad, de las murallas, y se habían ido a orillas del río Ebro a rezar. Es una costumbre que tenían los judíos, rezar a orillas de los cauces fluviales. Y estaban en oración, en silencio, en recogimiento. Santiago les enseñaba a los discípulos lo mismo que Jesús les había enseñado a ellos, a los apóstoles, cómo rezar, con ese fervor tan propio de los primeros tiempos apostólicos. Y frío, enero es un invierno, frío. Estarían bien abrigados con capas y algo para cubrir la cabeza, cuando de repente empiezan a escuchar una música extraordinaria, unos acordes celestiales. ¿De dónde viene esa música? ¿Quién estará tocando en la ciudad a esta hora? Y una música tan linda, ¿cómo es posible? Y se miraban sorprendidos. La música se hacía de un volumen más intenso, más nítida. Levantando la vista, ven allá en el horizonte un punto luminoso de una luz refulgente extraordinaria que se hacía más intensa. Era algo que se venía acercando. Quedan impresionados ante esa visión, y cuando esa luz está lo suficientemente cerca, distinguen en medio de esa bola luminosa a la Virgen Santísima. Santiago muy bien la conocía. Es indescriptible la felicidad de su corazón al ver nuevamente a su madre.
los discípulos no la conocían, nunca habían viajado a Tierra Santa, pero les dice, es María, la madre de Jesús. Caen todos de rodillas y muy suavemente los ángeles la depositan ahí, en medio de ellos. Se escuchaban músicas fenomenales. Según Sor María Jesús de Ágreda, una mística española del 1600, siglo XVII, ella cuenta que una de las músicas que cantaban los ángeles es Salve Sancta Parens. No sé si se puede cantar bien esta misa. Salve Sancta Parens. Y para simplificar, porque si no esto se hace muy largo, pero tiene la Virgen un largo discurso, una larga locución con el apóstol Santiago, en la cual, en resumen, le dice lo siguiente: Santiago, no te desanimes, porque este país que tú estás evangelizando, en este país va a surgir una cristiandad muy firme y fervorosa. Aquí mi hijo Jesús va a tener discípulos de verdad, con fervor, con entusiasmo. Y de aquí van a partir misioneros que van a llevar la fe del Evangelio hasta los confines de la tierra. Esta tierra, esta porción de terreno que tú pisas, es tierra sagrada. Y yo la declaro como herencia y posesión mía. Todo lo que aquí mis devotos me vengan a pedir, yo lo voy a atender. Y como prueba de lo que te digo, como lo que digo es verdad, dejo aquí esta columna. Uno de los ángeles traía una esbelta y lindísima columna de un jaspe lindísimo, color rosado, muy linda, en la cual después se colocó la imagen del pilar, que como les digo es una talla de madera pequeña, 33 centímetros de altura, en la cual está la Virgen con el niño en brazos. El niño con uno de sus brazos se sostiene del manto de la Virgen y con el otro tiene en las manos una paloma, que es representación del Espíritu Santo. Quiero que aquí construyas, le dice, una capilla en mi honor, porque claro, aquí es donde yo voy a tener a mis devotos. Y este lugar yo lo preservaré hasta el fin del mundo. Bueno, y por último le dice, deseo que vuelvas a Jerusalén, porque has sido escogido por mi Hijo Jesús para ser el primero de los apóstoles que vas a derramar la sangre por Cristo. Santiago no cabía en sí de gozo. La visita a la Virgen, la promesa que le hacía, el fruto del apostolado que le parecía tan estéril, le prometía tanto éxito, y después que iría al cielo, padecería el martirio, eso es lo más de gozo. Y así se hizo. Con sus discípulos se puso manos a la obra, en poco tiempo edificó una pequeña capillita que es el tamaño que tiene el actual presbiterio de la Santa Capilla, de tener 3 metros de ancho por 6 o 7, 8 de largo. Una construcción que quedó fuera de las murallas de la ciudad. Nadie hacía eso porque era vulnerable a cualquier ataque. Solo por algo muy importante se podía construir algo fuera de las murallas de la ciudad. Después, cuando la iglesia tuvo libertad, se hizo una iglesia cuya pared era la propia muralla de la ciudad, una de las paredes. Y la iglesia avanzaba y envolvía esa pequeña capillita. Nadie iba a hacer eso, solo si eso había un lugar muy precioso que había que conservar. Bueno, y después, ya
En 1600, siglo XVII, después del famoso milagro de Calanda, que ya les conté, y se termina construyendo este templo, esta basílica fenomenal que les acabo de contar. Bueno, se cumplió al pie de la letra la profecía de Nuestra Señora. A partir de ese momento siempre hubo culto católico en ese lugar de Zaragoza. Los primeros tiempos, como les digo, hasta el año 313, bajo las persecuciones. Zaragoza va a ser una de las ciudades con más mártires en el Imperio Romano. En una de las basílicas más ilustres, dedicada a una mártir romana llamada Santa Engracia, que estaba de camino, no era zaragozana, estaba de camino, iba a casarse, pero haciendo noche en la ciudad de Zaragoza, las autoridades romanas descubrieron que era cristiana y tanto a ella como todo su séquito de familiares y tíos, todos sufrieron martirio. A Santa Engracia la martirizaron clavándole un clavo súper grande en la sien. Se encuentra su cráneo perforado y el clavo, en su basílica, el clavo con el que la martirizaron. Bueno, en Santa Engracia se encuentra una reliquia llamada las Santas Masas, que son las cenizas de innumerables mártires que los romanos, después de martirizar, les quemaron, les incineraron y se conservaron de forma milagrosa las masas con las cenizas de esos mártires. Hay como una cripta y dice: aquí yace una turba innumerable de mártires. Hay un mártir que se llama San Lamberto, por esas épocas, el cual fue decapitado por un soldado romano, y él no quiso quedar insepulto en el campo. Entonces, muerto y sin cabeza, recogió su cabeza con la mano y se fue caminando por la ciudad con la cabeza en la mano, atravesando hasta llegar al cementerio cristiano, San Lamberto. Para que vean que, bueno. Y siempre hubo en el Pilar, culto y devoción a la Virgen. Llegan las invasiones musulmanas. Los musulmanes permitían el culto en algunas iglesias cristianas con tal de que los cristianos pagasen un impuesto. Siempre hubo culto en el Pilar de Zaragoza. Cuando llega la Reconquista, en el año 1086, 1090, 1000 y pico, más o menos, no, 1100 y pico, más o menos concomitante con las cruzadas. Zaragoza es reconquistada, el rey Alfonso el Batallador la reconquista, y encuentran los cristianos que estaba en pie todavía la Basílica de Santa María, es el Pilar. Bueno, y pasó guerras, pasó persecuciones. En la guerra contra los franceses, siglo XIX, 1808, 1809, Zaragoza sufrió 2 sitios de los franceses, que provocó una gran cantidad de muertos, y el Pilar se transformó en hospital de campaña. Los cañones franceses hicieron impacto en el Pilar. En sus muros exteriores se encuentran los impactos de las bombas, de las balas de los cañones franceses. Pero nunca cesó el culto. Claro, el general francés se robó el tesoro de la Virgen, todas las joyas que tenía la Virgen, todo desapareció. Y todas las joyas que actualmente tiene la Virgen, que son muchas, son posteriores a la guerra de los franceses. El día de la fiesta le ponen un esplendor. Esto es el esplendor. Un esplendor a la Virgen. ¿Saben cuántas piedras preciosas tiene? 6.000 piedras preciosas. 6.000. Y fue de donaciones de damas españolas que se quitaban sus pendientes, sus collares, sus cosas, y donando sus mejores joyas de gran valor a la Virgen. Bueno, está bien. En la Guerra Civil Española,
Zaragoza quedó en el bando nacional y el ejército rojo hizo de todo para conquistarla, no pudo. En la noche del 3 de agosto de 1936, un avión del bando republicano que había despegado de Valencia hizo un vuelo nocturno sobrevolando el río Ebro por la luz de la luna iluminando las aguas. Se ubicaba el piloto y arrojó 5 bombas contra el Pilar. 2 impactaron en el templo, cerca de la Santa Capilla, cerca de donde está la imagen del Pilar, atravesaron el techo, cayeron al piso y no explotaron. Hasta el día de hoy, quien visita el Pilar de Zaragoza, hay gente que lo visitó, ve en el techo, en el cielo raso, los agujeros provocados por la bomba. Una tercera bomba quedó incrustada en la parte exterior del templo, en la plaza, y tampoco reventó, tampoco explotó. Las otras 2, que cayeron como a 150 o 200 metros de distancia, sí que explotaron. Parece que causaron algunos heridos, pero las que cayeron en la basílica no explotaron. Hasta el día de hoy se pueden ver, están colgadas en una de las columnas de la basílica, esas 2 de las bombas que cayeron y que no explotaron. Está la carcasa, porque la carga explosiva la quitaron lógicamente. Bueno, y son muchísimas cosas más que les podría contar de la Virgen, son fabulosas. Lo que me gustaría llevarlos a todos que están acá a Zaragoza, lo que me encantaría. A ver, capaz que es más fácil, ahora con lo de COVID, como los pasajes aéreos están baratísimos, capaz que nos toca, no sé. En todo caso, me gustaría mucho que todos le tengan una gran devoción a la Virgen. Hoy me preguntaban por qué su fiesta es el 12 de octubre. Está relacionada con un hecho previo, con esto terminamos, y que como yo les dije, la venida de la Virgen fue el 2 de enero. Y fue el 2 de enero del año 1492, cuando los reyes católicos, después de 10 años de guerra contra el rey Boabdil, rey de Granada, el último territorio en poder de los musulmanes que quedaba en la península ibérica, fue el 2 de enero que el rey Boabdil, el rey chico, como le llama la historia, le entrega a los reyes católicos, Isabel y Fernando, las llaves de la ciudad. Y el estandarte de la cruz es izado en la torre más alta del palacio de la fortaleza que hay en Granada, que se llama la Alhambra, el Palacio de los Reyes Moros. Y Cristóbal Colón se encontraba ahí. Él asistió a la rendición de Granada, asistió a la entrada de los reyes católicos y todo el ejército cristiano a la ciudad de Granada, y tuvo su audiencia con los reyes 1 o 2 días después. Y ahí fue que se combinó que los reyes apoyarían la empresa de hacer un viaje a las Indias. Entonces, es el 2 de enero que está relacionado con el inicio de la expedición. Ahí comenzaron los preparativos y por fin salieron las 3 calaveras del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 y llegaron a América, a la isla de Santo Domingo, si no me equivoco, fue el primer punto que tocaron, ¿no? El 12 de octubre. Y yo creo que esto está muy relacionado con el hecho, la fiesta. Por eso el 12 de octubre es fiesta de la Hispanidad y fiesta de la Virgen del Pilar. Bueno, que ella proteja a todas las naciones de Iberoamérica y también Filipinas y, lógicamente, las 2 naciones de la península ibérica. Favorezca el apostolado de los heraldos, favorezca a nuestro fundador, a Monseñor Juan, que es devotísimo a la Virgen. Yo estaba en Zaragoza cuando Monseñor, en el año 1996, en enero, visitó Zaragoza por primera vez. Él no era sacerdote todavía. Sin embargo, los canónigos del Cabildo Metropolitano autorizaron
que Monseñor Juan besase a la Virgen del Pilar. Nos dijo el canónigo, miren, solo 3 clases de personas pueden besar a la Virgen. Los príncipes, los monarcas o príncipes de casas reales, los obispos que vienen en peregrinación, obispos y cardenales, dignatarios eclesiásticos, y aquellos a quienes a nosotros se nos da la gana. Bueno, digo, capaz que lo podríamos incluir en el tercer conjunto. Y bueno, y así fue. Monseñor pudo besar a la Virgen, nunca me voy a olvidar, con qué fervor estampó su beso a los pies de la bendita imagen. Y yo sé que Monseñor le tiene mucha devoción a Nuestra Señora del Pilar. Y les invito a ustedes también a que sea una de las invocaciones que invoquen con frecuencia. Toto Pino había compuesto hace muchos años atrás una ejaculatoria que dice así: Nuestra Señora del Pilar, Reina de las almas y de los siglos venideros, rogad por nosotros. Ave María Purísima.